Está con nosotros Domingo Abreu. Sí, está con nosotros. Domingo, como todo este país sabe, es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, es ecologista, es peleólogo. Está Milton también, Milton Martínez, que tiene la misma etiqueta, miembro de la Academia, ambientalistas, de los ambientalistas que han enseñado a este país a pensar en verde racionalmente, de los que nos han enseñado a nosotros la importancia que tiene preservar los recursos naturales de un ecosistema frágil, pequeño, de una media isla, que su única supervivencia va a depender de las condiciones naturales que posea, sea para el turismo, condiciones naturales, sea para la agricultura, condiciones naturales, sea para la salud y la vida, condiciones naturales. Por eso vamos a conversar con ellos, porque este país necesita, precisamente ahora que hay un cambio de gobierno y que hay un nuevo ministro de Medio Ambiente, hablar sobre la agenda ambiental de la República Dominicana y los temas básicos del presente. Buenas tardes, Domingo. Milton. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Bueno, Domingo, nosotros nos hemos enterado. Buenas, Milton. Hola, Milton, ¿cómo está? Miren, nos hemos enterado de una caterva de permisos que se han dado en la gestión de medio ambiente pasada, en parque nacional, en área protegida, para sacar materiales de río, para desmontar montañas y extraer materiales. En fin, una cosa horrorosa. ¿Qué va a pasar en este país? Donde en un parque nacional se sembraba aguacate y cebolla, Domingo. Sí, eso me enteré. Increíble, para no llorar. Pero, Domingo, ¿ustedes tienen algún levantamiento de los daños que con decisiones institucionales en un periodo determinado se le han infligido al medio ambiente? Bueno, si hablamos de periodo determinado, tendríamos que saber de cuándo hasta cuándo. ¿De qué periodo hasta qué periodo? ¿Cuántos Por años? ejemplo, los últimos 2 años. De los últimos 2 años, 3, 4 años, ha sido muy grave, extremadamente grave. Nosotros ni siquiera imaginábamos que podía haber tal, ya no digamos ofensiva, tal vileza en lo que tiene que ver con el manejo de zonas naturales, de áreas protegidas, porque zonas naturales hay muchas zonas naturales, pero específicamente de zonas protegidas o zonas destinadas a ser protegidas, como es el caso del Parque Nacional Manolo Tavares, allá en la zona de Santiago Rodríguez, esa área por ahí, un área que necesariamente tiene una función, o tenía, porque han eliminado una parte enorme del bosque, el bosque que maneja aguas, ¿no? Para la presa de Monción y eso, y los ríos de la zona. Eliminar ese parque y proceder inmediatamente, porque una cosa es que tú lo elimines en papel, ¿no? Porque no procede lo elimines en papel, y otra cosa es que lo elimines en papel y inmediatamente le metas bulldozers, ¿no? Y empiece a tumbar árboles y a llevarlos para aserraderos, que es lo que está pasando, o estuvo pasando, no sé si lo habrán detenido, allá en la línea noroeste. Igual, ¿no? Como pasó con el parque Sierra de Bauruco, ¿no? Que eliminaron una zona de bosque para sembrar aguacate, alegando que son mata los dos, mata lo que había, mata lo que viene. Oye, con un concepto tan extraño del manejo de un área protegida como lo tenía este señor, que no es que él lo quisiera hacer mal, es que no sabía cómo hacerlo. Y la persona que no sabe cómo hacer las cosas, regularmente, normalmente, en un porcentaje muy alto, lo va a hacer mal, porque no sabía. Entonces él no sabía. Pero ustedes le aconsejaban y ustedes hablaban a veces, la Academia de Ciencias le decía, mire, no procede esto, y él seguía como si nada. Naturalmente, por eso te digo, porque él creía que lo estaba haciendo bien. Bueno, entonces ahora mismo está en una situación que es reo de cárcel. Bueno, tiene dos querellas tienen 2 querellas y le vienen 3 más. Ya, y quizás le lleguen más todavía. Es reo de cárcel y va a coger cárcel, ¿no? O sea, no puede ser posible que dentro de una visión como la que tiene la visión de la justicia ahora, y más en relación con nuestras áreas protegidas y las zonas naturales,
y la necesidad de proteger, este tipo se salga con la suya y por asunto de desconocimiento de parte de él, ahora pues se libre de la cárcel que merece, entre otras cosas. Milton, sí, sobre la parte de, por ejemplo, las áreas, antes de entrar en el famoso aeropuerto, que a mí me luce también es que un desquiciamiento, empezar un aeropuerto sin ningún estudio. Pero Milton, tú estuviste participando en levantamiento, por ejemplo, Boca de Nigua, toda esa zona. Nosotros hemos quedado sorprendidos con los permisos que se emitieron desde Medio Ambiente, lo de Cotubanamá, todo esto. Explíquenos eso. Milton. Tiene el teléfono cerrado, Milton. Milton. Tiene el micrófono cerrado, Milton. Está cerrado el micrófono. Ya, mira, déjame irte avanzando en lo que Milton se conecta su micrófono. Lo que ocurre es que en esta negociadera que se tenía en el Ministerio... Bueno, se oye ahora. Se liberó Milton. Perfecto, Milton, ahí te oímos. Te oímos. Se oye ahora. Milton, ¿cómo está, querido? Bien. Para el área, la que siempre... Tenemos dificultad, Milton. Si ya causa del tenemos dificultad, Domingo. Sí, Milton, hay un... Milton, ¿necesitas reiniciar o reubicarte? Aló. Humberto, háblale privado, a ver cómo podemos resolver con Milton Martínez. Ya. Entre tanto, en lo que él está silenciado, tú continúas diciéndonos, Domingo. Entre tanto, todo lo que estuvo ocurriendo en términos de esos permisos, ese permiso para, por ejemplo, para levantar un hotel en terreno del Parque Nacional del Este, ahora se llama Parque Nacional Cotubanamá, un permiso para construir un aeropuerto en una área hacia un carso, como es el carso de la punta este de la isla, unos permisos que se dieron aceleradamente y que luego ahora pues son también reos de justicia. Por suerte uno de ellos ya lo ganamos, que fue ya se desconoció y se echó hacia atrás el permiso que se había otorgado para la construcción de un hotel en el Parque Cotubanamá. Pero tenemos pendiente entonces este permiso que se dio para la construcción de un aeropuerto. Un permiso sin haberse realizado ningún tipo de levantamiento de información real, sin que hubiera términos de referencia en relación con eso, sin que hubiera una investigación para proceder a elaborar los términos de referencia. Se da un permiso e inmediatamente se comienza los cambios en el interior, o sea, en la estructura. Nosotros estuvimos en la zona y vimos por varias partes la huella de bulldozers como arrasando con zonas de bosque, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos explicamos, cómo es posible que haya aparecido un permiso sin ninguna de estas prerrogativas iniciales y que de inmediato haya comenzado un proceso de eliminación de bosque para construcción, ¿no? Entonces, ese tipo de permiso es lo que mueve preocupación. Porque ¿qué va a pasar con esos permisos? Que casi todo apunta a fraudulencia, ¿no? Parece haber fraudes en el manejo de esto. Y yo digo parece porque no puedo acusar a nadie, pero naturalmente hay una gran preocupación. Mientras tanto, la gran preocupación nuestra y por lo que estuvimos allá, por lo que tuvo la Asamblea Nacional Ambiental allá, es por el riesgo de las aguas. Ustedes saben que todo este llano costero suroriental que implica, que abarca desde el mismo San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, hasta Higüey, es toda una formación cárcica, ¿no? Son calizas. Esas calizas reciben una gran cantidad de agua, ¿no? Lluvias, y que van subterráneamente, van hasta el mar. Dependiendo de lo que haya encima, esas aguas van a resultar buenas o dañadas.
¿Qué pasa con las aguas subterráneas que corren debajo de Santo Domingo? Están todas dañadas. Están dañadas por la alta población que hay en nuestra capital, y no solamente la población en viviendas, sino también las fábricas, industrias, y cómo creció la población luego de la caída de Trujillo en términos de viviendas pobres, que para resolver el problema sanitario simplemente hacía un hoyo de letrina hasta que desfondara. ¿Qué llamaba a la gente antes de desfondar? Llegar a nivel freático, donde aparecía el agua, y por ahí se va todo. Es decir, hay más de 1 millón de habitantes, debe de ya llegar a 2 millones de habitantes, en la ciudad capital, ¿no? Que dañó prácticamente, de hecho, para siempre, las aguas subterráneas de esta parte del llano costero suroriental. Ahora, ¿qué pasó más allá? Y hablando de aeropuertos, fíjense cómo cuando se mudó el aeropuerto General Andrews, que estaba aquí en Ciudad Trujillo, se anuló ese aeropuerto porque la ciudad crecía, y se inauguró el aeropuerto Punta Caucedo, en la zona, en la punta misma que está allá, cerca de la Caleta, ¿no? Entre Caleta y Boca Chica, esa punta que sale hacia el sur. Todo eso por ahí era bosque, por ahí no vivía nadie. Pero al establecerse un aeropuerto ahí que comienza a generar negocio, y cada vez más negocio, comienza a crecer una población en esa zona. Entonces, toda el área de Boca Chica, La Caleta, Valiente y toda esa zona comienza a llenarse de una población que crece sin el menor arreglo, sin la menor planificación. Eso a partir de eso. Cuando este aeropuerto crece y se transforma en el aeropuerto de las Américas, ¿no? Internacional de las Américas, entonces aumenta la población, tanto gente viviendo como comercios, hoteles, rentacars, todo eso, ¿no? Que va a implicar, ¿qué cosa? El uso de aguas subterráneas y su contaminación también. O sea, fíjense eso a partir de un aeropuerto. ¿Qué pasó con el aeropuerto de Punta Cana? Lo mismo, la presencia de un aeropuerto como Punta Cana, que genera empleo, genera comercio, genera toda una gran actividad económica, hizo que creciera Verón, por ejemplo, enormemente, hasta un punto en que hubo que comenzar a manejar esa zona porque estaba desmadrada la zona de Verón y otras áreas. Pero coincidentemente comienza un proceso de salinización de las aguas que vienen desde el mar, o sea, desde el sur hacia el norte, como consecuencia del sobreuso de esas aguas. Es decir, ya no es solamente un hotel, 2 hoteles, los hoteles de Valladolid, etcétera, toda esa zona de allá hasta acá, que comienzan a utilizar las aguas, sino toda la población que se establece aprovechando ese crecimiento económico del área, comienza a utilizar esas aguas y comienza a empobrecerse la afluencia de aguas dulces y comienza a ser sustituida por el agua salina que comienza a entrar, y ya en el año 2000 ya se conocía que estaba a más de 1 kilómetro de la costa la penetración salina. En el año 2004 ya la penetración era 2 kilómetros. En el año 2015 ya estaba a 6 kilómetros. Hacia adentro, hacia tierra. Es decir, dañando, salinizando todo el agua. Entonces ya las aguas estaban salinizadas, ya no es posible usar esas aguas. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, buscar aguas frescas. ¿Cómo resolvieron, por decir resolvieron, una parte de la población de Santo Domingo, la parte este de la población de la capital, el asunto de las aguas? Tienen agua que viene desde los Saitices. Arroyo Brujuela. Pero todo, no solamente Brujuelas, ¿no? Todo el agua dulce que supera la barrera del área del calzo de los Saitices, ¿no? Y que viene subterráneamente, es la que se está aprovechando para suplir a esa parte de la capital,
porque las aguas de aquí no sirven. No sirven. Me explico. O sea, fíjense cómo el crecimiento de la población, el crecimiento industrial. El crecimiento desordenado, sin planificación y sin pensarse. Va causando esos problemas. Ahora, se plantea, llegamos entonces al punto de un nuevo aeropuerto en una zona, no digamos que es virgen, pero que toda la parte interior, es decir, hacia el oeste, desde Bávaro hacia el oeste, es un área que no se había prácticamente tocado. Sí, se le había eliminado cantidad de la madera que tenía, los bosques de caoba, de grigri, de cantidad de palos que habían ahí, de almácigo, fueron eliminando, todavía queda una parte importante. Pero ¿qué va a pasar cuando, si se permite un aeropuerto ahí? Simplemente va a crecer no solamente el aeropuerto, sino todas las dependencias que necesita el aeropuerto. Va a crecer una población en ese entorno, igual que lo que está pasando en Verón. Y esas aguas, que son las que están buenas y que son las que van a alimentar el acueducto nuevo que se está construyendo para proveer de agua buena a toda la zona desde Punta Cana hasta Valladolid, se va a dañar antes de que se comience a utilizar. ¿Me explico? Entonces, esa es nuestra gran preocupación. O sea, tú perdóname que haya insistido tanto yo, ya Fafa y Domingo te preguntan ahora. Tú estás hablando de lo que aparenta ser un simple aeropuerto, tiene un impacto fenomenológico en toda el área, en el agua, enorme, en todo el ecosistema de la zona, que cuando viene a ver lo que se persigue, termina siendo dañado con un crecimiento anómalo y sin mediciones entonces, de los impactos. Entonces, ¿de dónde, si se dañan esas aguas, de dónde van a obtener agua buena, agua fresca, agua dulce? Toda esa zona, tanto la zona turística del este, ¿para dónde va? Domingo, adelante. ¿De dónde la van a obtener? ¿Dónde la van a comprar? Yo quiero poner a ustedes un ejemplo de lo que ocurre en España. España, ustedes saben que es una de las potencias turísticas que hay en el mundo. Barcelona creo que es la segunda ciudad en España que recibe más turistas luego de Madrid. Barcelona tiene que importar agua desde Marsella. Desde Marsella importa agua Barcelona para poder suplirse de agua dulce. ¿Por qué? Aunque están en una zona con agua subterránea, el crecimiento de Barcelona dañó todas sus aguas. ¿Me explico? Igual pasó en Islas Baleares, que también es parte del gran atractivo turístico español. Todas las aguas subterráneas se dañaron y tienen que importar el agua. Ahora, ellos importan agua desde Marsella, de Francia. ¿De dónde la vamos a traer nosotros? Importar agua nosotros cuando de Haití, no tenemos agua fresca ahí. De Haití, que no tiene un río entero. Entonces, estoy identificado. Fafa, tú primero, está bien, sí, adelante. Sí. Adelante, don Fafa. Escuchándote. Súbele, Fafa, para verte. Ahí. No puedo separarme del hecho de que la tendencia general que esta isla cada vez sea más un espacio para el turismo. La República Dominicana tiene en el turismo un recurso insuperable. La inversión, el aporte de los que vienen, el estímulo al consumo y el ingreso. Si esta sociedad va a crecer en el turismo. Y ustedes están planteando un problema. ¿Cómo el crecimiento del turismo va a afectar las aguas subterráneas? Ahora, nunca le he oído decir a ustedes este detalle, que es lo que te quiero preguntar. ¿Por qué no plantear la desalinización del mar que tenemos para aprovecharlo también hacia adentro? Siempre hablan de salvar esto, pero desalinizar no es una opción. Respondo. Sí, a ti. ¿Tú sabes cuál es el costo de una desalinización de agua? Menor el costo que el daño que es que se salinice las aguas. No, exactamente. Tiene un costo tal que el turismo que llegue no va a poder solventarlo. Entonces no va a poder ofrecer un turismo. Yo no creo eso. Absolutamente que no te puedo creer que eso es insolventable. Oye, ese es el desafío de nosotros, es saber que esta isla tiene recursos limitados. Pero vamos a escucharla, Domingo. ¿Por qué insolventable? Por lo caro que es.
O sea, es todo un problema. Eso es carísimo. Bien. Eso es una vaina. Oye, no son filtros de arena que vas a poner para que... Pero hay posibilidades de que ese es el único camino de isla como esta. No, eso O sea, aportar el turismo. Es más económico garantizar sustentablemente las aguas sin dañarlas 10 veces. Y se puede, ¿verdad, Domingo? Porque se puede. Lo principal, porque fíjense este asunto, porque miren por dónde viene Fafa, ¿no? Que se puede desalinizar el agua para satisfacer el turismo, pero que no un problema, o sea, el problema de los ambientalistas no es satisfacer el turismo, el problema de los ambientalistas es garantizar que nuestros ecosistemas se mantengan lo más puros posible, porque que estamos hablando ahora mismo, y la gente piensa ahora mismo en las posibilidades de un turismo para mantener a una población actual, pero es que la mayoría de los dominicanos no han nacido todavía. Y es para ello que tenemos que garantizar que esos ecosistemas funcionen, principalmente los ecosistemas que producen agua, que garantizan agua. Los ejemplos que hemos tenido en otros países, pues no nos dejan mentir. ¿Por qué Barcelona no desaliniza agua y tiene que importarla? Porque no le sale. No sale. Hay un problema. La tendencia del turismo va a crecer. La tendencia del uso de este país para el turismo va a crecer. Está Domingo, planteando problemas en otra dirección. Vamos a seguir la discusión. En nombre de defender lo que tenemos, no ampliar el problema de la oferta real y aprovechable que es el turismo. Bueno, a mí me gusta la fórmula costarricense. Pero aguántate, Nieves, tú eres que estás manejando esta vaina, pero déjame hablar. Pero no vamos a hablar la tarde entera de salinización. Aguántate. Tú vives todo ahí hablando. Yo estoy diciéndole en un problema de... Se ha puesto malcriado. Claro. ¿Cómo programar, tomando en cuenta dos cosas, que la característica de este país hace que el turismo sea su base? ¿Cómo desarrollar un turismo que conservando los bienes o aprovechando las circunstancias crezca? Porque este país no tiene alternativa frente a la capacidad de aporte que representa el turismo. Es su principal fuente. Es un desafío que hay que verlo en ese marco, incluido en la defensa del medio ambiente a la luz de una realidad que pone en primer plano la sobrevivencia. Es una discusión de fondo que hay que hacer con eso. Y yo creo que se ha detectado la vaina muy elementalmente. Estamos en una discusión de fondo, porque cuando hablamos de agua, es el elemento fundamental para sostener un turismo. Una pregunta sobre lo que Fafa dice. Costa Rica y Cuba desalinizan y dependen de eso, de la protección de sus aguas. No desalinizan. Usan sus aguas naturales. Costa Rica vive de sus recursos. Y usan sus aguas naturales. Y eso es atractivo. No están eliminando ecosistemas para atraer turismo. Todo lo contrario, Costa Rica garantiza ecosistemas para que crezca la afluencia de turistas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ellos tienen espacio, aquí no. Costa Rica tiene una inmensa reserva para hacer eso. Pero es el mismo tamaño, Hay un problema de desafío para nosotros. Porque tú estás diciendo, contengamos el crecimiento del turismo para preservar nuestros recursos naturales. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo... Que lo adapten. En el caso específico, ahí no se necesita un aeropuerto. Ahí no se necesita ese aeropuerto. Hay otro aeropuerto en construcción que está en Ubero Alto. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer? Oye, no estamos hablando de colmados, ni estamos hablando de tiendas de electrodomésticos, ni estamos hablando de repuestos de vehículos. En una ciudad, por ejemplo aquí, tú vas a estar, todos los repuestos de vehículos están en la 20, en la calle 20, y las gomas están en la María Montés, y las cosas electrónicas en la 30 de marzo. Pero no es así que se maneja el turismo. O sea, no podemos ver que porque esta zona es grande, podemos meter todos los aeropuertos que se nos ocurran ahí. Porque hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Oye, me acaba de llamar un amigo mío y me ha dicho, el desafío es la recuperación de las aguas residuales, que es lo que puede compensar la pérdida natural. Y cuando tú dices, ¿y qué son las aguas residuales? Las que tú usas en la casa y que se van y que no tienen destino. Recuperarla es una forma alternativa de defender el caudal de las aguas de nosotros usables. Es decir, esto obliga a un problema de más reflexión en la que sea compatible el crecimiento del uso del turismo con la defensa natural. Y mira lo que te me dice.
La recuperación de las aguas residuales es inmensa. Aquí no se ha planteado. La recuperación de aguas naturales no es inmensa. Residuales. No. Tú recuperas una parte de las aguas residuales y la puedes utilizar en otros aspectos. Tú puedes usar aguas residuales recuperadas para campos de golf, para la jardinería, para limpiar. Pero para bañarte no puedes usarla. Hasta ahora no puedes hacerlo. Entonces, oye, ¿por qué no? Se recupera toda. Y segundo, la que se recupera, tú no puedes utilizarla como utiliza el agua fresca, el agua dulce que te llega. Aguántate, esa es una versión. El desafío es hablar de las aguas residuales. No, eso no es el desafío. Porque la visión de ustedes no tiene perspectiva el crecimiento del país. El desafío es conservar las aguas que tenemos y ver cómo las vamos a utilizar. Pero Domingo, no, conservarlas es también aprovechar las aguas que se usan. Domingo, un país y un estado tan irresponsable que no hay un solo hotel que tenga una planta de tratamiento ni siquiera para eso. Entonces, estudien eso. ¿Cuántas plantas de tratamiento dime, ¿quién le va a imponer a ellos una planta de tratamiento? Hay hoteles que tienen plantas de tratamiento. ¡A Chepa! ¡A Chepa! Nieve, pero, sí, pero son muy pocos. Muy pocos. Que esa es una posibilidad. Recuperar el agua. No tienen, mira, no tienen dónde botar la basura, no tienen dónde echar la basura, no tienen drenaje cloacal, no tienen sistema de drenaje. Pero esos son los desafíos. Y el Estado le permite que hagan de todo. Entonces no estamos hablando de posibilidades. Una planta de tratamiento para todos los hoteles que estaban ahí y naturalmente no dio abasto. Y reventó. Pero lo que yo quiero es que veamos las cosas más allá de la defensa pura y simple de nuestras aguas cuando el turismo va a expandirse. Que hay cosas alternativas, como recuperar el agua. Bueno, pues Puerto Plata está ahí como ejemplo del desastre. Pero yo no estoy rechazando la recuperación de aguas servidas para reutilizarla, pero tú no puedes reutilizarla en todo. Tú no vas a cocinar con agua recuperada servida. ¿Y por qué no? Si tú la purificas. No la vas a beber. No vas ni siquiera a lavar con ella. La pregunta es, ¿se puede purificar el agua recuperada? Es que ustedes están hablando desde un punto de vista que no corresponde a los niveles de la técnica de hoy. Pero ¿cómo que no corresponde a los niveles de la técnica de hoy? Si te estoy hablando de sí, que es una posibilidad, pero es el destino que le vas a dar a las aguas recuperadas. Porque no es verdad que primero ni se recuperan todas y segundo lo que se recuperan no puedes utilizarla como... Aguántate, se pueden utilizar si tú la purificas. Entonces no me la rechace. Que yo no estoy rechazando nada, Fafa Taveras. Está condicionando. Yo lo que estoy diciendo que no podemos basar en la recuperación del agua diciendo que ya esa es la solución. Eso no es ninguna solución. Aguanta, tampoco es solución decir que hay que defender lo que tenemos porque va una presión. Garantizar la existencia y presencia de los acuíferos que tenemos ahí. Los acuíferos serán insuficientes como tales para el crecimiento indetenible del país. Ese es el objetivo. Tú no vas a poder congelar el crecimiento. Pero y el crecimiento va a consumir nuestros medios. Vamos a ver si nos metemos. Su visión en nombre de defender el ambiente es muy estrecha y muy limitada. Ni de congelar nada. Vamos al tema en realidad. No hablemos de lo que este no es el tema. El tema no es la realidad contempla estas cosas, no solo lo que estamos hablando es, por ejemplo. Sí, ¿cuántos reglamentos? Oye, Domingo, para volver al tema del aeropuerto. ¿Con cuántos rigores establecidos la ley cumplió la construcción de ese aeropuerto? Hasta donde tengo entendido, con ninguno. ¿Tú ya sabes? ¿Con ninguno? Ninguno. Ahí no se hizo una evaluación ambiental, no se hizo un levantamiento de información para la solicitud, ¿no? De los TDRs, ¿no? Ahí no se hizo nada y se consiguió un permiso. Eso fue algo realmente muy extraño, ¿no? ¿Y el estudio de impacto? No hubo nada. Porque los TDR son los que te van a decir dónde es que tú tienes que enfocar el estudio de impacto ambiental que te va a permitir conseguir un permiso. No dar el permiso primero para luego establecer el TDR, para luego hacer una investigación y luego hacer un estudio de impacto. O sea, no es al revés. O sea, no es así. Las cosas si se hacen por ley, muy bien, obedecemos que sea por ley, pero no en este caso no se ha cumplido la ley. Eso es lo que ha pasado ahí. Entonces, esa es nuestra responsabilidad en lo que tiene que ver con velar por eso. Puedo ponerles otro ejemplo. Pedernales.
Pedernales está abocado y se le está empujando a que sea un polo turístico. Pero lo primero que se dice, y por lo que mucha gente ha dicho no apoyar Pedernales, es porque no hay agua. Y eso no es cierto. Pedernales tiene mucha agua, mucha agua, pero es agua subterránea. Es agua subterránea. Solamente en el hoyo de Pelempito entra suficiente agua para abastecer una población de más de 1 millón de personas. 1 millón de personas con empresas y hoteles y todo ese tipo de cosas. Solamente en el espacio del hoyo de Pelempito, que son 9 por 45 kilómetros. No estamos hablando de miles de kilómetros de cuadrados, ¿no? Entonces, ahora, si se comienza a construir en la zona de Sierra de Bauruco, como se hizo, donde se estuvo metiendo biocidas para mantener esa planta de aguacate, cuando llueve, esos biocidas van a ir a contaminar las aguas que va a necesitar. Pero mira, tú estás usando un ejemplo. Es una cosa que hay que evitar. Tú estás usando un ejemplo válido. Sí. En el desarrollo de Bahía de las Águilas había un obstáculo, no había aprovechamiento de agua visible y se descubrió que hay 2 ríos subterráneos, que hay reservas de verdad, pero no donde la gente la estaba buscando. Ahí hay una apreciación que a mí me consta. Yo vi los planes de 2 ríos subterráneos en esa región que pueden ser la fuente que resuelve el problema de la escasez de agua en la apariencia formal. En toda la provincia. Lo que yo te quiero decir es, no podemos salir de la estrechez aparencial. Así como yo hablo de la purificación, te digo, también hay muchas reservas de agua subterránea que la gente no la conoce, que hay que trabajarla. Este país no tiene conocimiento de sí mismo en el nivel que tiene. Fafa, pero es que de eso es que estamos hablando. Cuando hablamos de la cantidad de agua subterránea que hay en el este, específicamente ya en la terraza superior de todo el sistema cárcico, lo que estamos diciendo es que esas aguas de ahí arriba hay que conservarlas y evitar que se contamine, porque las de abajo ya están contaminadas por 6 kilómetros hacia adentro. Y por eso se planteó, se diseñó y se está trabajando en un acueducto al pie del Farallón, porque ahí sí bajan las aguas buenas. Ahora, si tú comienzas a construir encima del Farallón y a meter un aeropuerto encima del Farallón y hoteles encima del Farallón, estás hablando del desarrollo del turismo, porque te va a cargar todas las aguas. Te van a cargar todas las aguas. Hay que armonizar. Pero muchas gracias. Vamos a ponernos de acuerdo. Hay que armonizar los recursos naturales con los proyectos de expansión. Bueno, hasta ahora esa lógica ha sido divorciada. Gracias, Domingo. Y Puerto Plata es un ejemplo de lo que es la destrucción de un hábitat que lo daña todo, le sale hasta la pupú en la orilla por no tener una planificación adecuada. Gracias por... El peor ejemplo de esa zona es la desembocadura del Yásica ahora mismo. El Yásica, por ejemplo, rellenando manglares. Yo no creo en ese desarrollo y al final lo que va a ser peor y cobrar. Naturalmente, gracias. En ese desarrollo. Gracias, Domingo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Siempre volveremos a hablar nuevamente. Salud. Vamos a volver a hablar sobre el tema. De acuerdo. Y estaremos discutiendo permanentemente. Muchas gracias a ti y a Milton, que no pudo conectarse por problemas de conectividad. Ya. Pues está bien.